Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es domingo Pascua, 4 de abril 2021 y estamos muy emocionados porque estamos celebrando hoy día Cristo vive. Estaba pensando qué momentos en tu vida te han dado una gran sonrisa. Cuando terminaste la prepa, cuando te titulaste, cuando compraste tu primer auto. Yo recuerdo mi primer auto era un bochito muy viejo y feo, pero era mío ese primer auto. Cuando tomaste unas vacaciones muy bonitas, cuando conseguiste tu primer empleo, te dio una gran sonrisa. Cuando te casaste, cuando nació un hijo, cuando nació un nieto, cuando los hijos ya crecieron y se fueron de la casa. Hay muchas cosas que nos pueden dar sonrisa. Hoy estamos celebrando que hace 2000 años, uno que pensaban que quedaría muerto para siempre, resucitó y a muchas personas les dio una gran sonrisa. Pero no era que solamente estaba vivo, sino que otras cosas ahora les dio sonrisa también. Y quiero platicar qué es lo que les dio verdaderamente una sonrisa. No nada más que Cristo estaba vivo, pero otras cosas tan importantes que las estamos gozando hoy día, que les dieron una sonrisa. Pero antes de continuar, hacemos una oración para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Oremos. Padre, gracias por hoy, domingo 4 de abril. Estamos celebrando domingo Pascua. Estamos celebrando que Cristo resucitó. Cristo está vivo. Y Padre, todo ha cambiado por eso y ha cambiado para el bien. Denos entendimiento de tu palabra en este día porque lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Hoy, siendo domingo de Pascua, vamos a descubrir que porque Cristo resucitó y vive, no solamente estamos contentos que Él vive, es que hay mucho más detrás de eso, porque Él vive. Y quiero notarlo hoy día, 3 cosas que estamos gozando hoy día de por qué Él vive. La primera cosa es, porque Cristo vive, ahora la cruz es nuestro símbolo de fe. Aquí en la nave de Rey de Reyes tenemos una cruz, no sé si se ve aquí atrás, la cruz. Esa cruz no es cualquier cruz, esa cruz representa la cruz de Cristo. Ahora, en los tiempos de Jesús, la cruz era un terrible símbolo, instrumento de muerte, la peor muerte posible, y lo practicaban mucho los romanos. Lo practicaban sobre personas extranjeras, sobre esclavos, sobre viles criminales. Pedro es un judío. La tradición dice que Pedro, el apóstol Pedro, fue crucificado en Roma. Pero Pablo, siendo ciudadano romano, no lo crucificaron, sino fue decapitado. Es decir, no le daban esa terrible muerte a un ciudadano romano. Jamás en los tiempos de Jesús se veían cruces como adornos. El único tiempo en los tiempos de Jesús que se veía una cruz era cuando un pobre miserable estaba caminando por las calles de la ciudad cargando su cruz y lo estaba llevando al lugar donde lo iban a crucificar. Los símbolos de aquellos tiempos para los judíos era el templo, un cordero, el cayado de un pastor o los 10 mandamientos. Pero con la muerte y resurrección de Jesucristo, todo esto cambió. Su resurrección cambió el sentido de la cruz. Ahora, en esta ciudad aquí de Guadalajara hay cruces por todos lados. Hay cruces en los templos, hay cruces en edificios que están bajo construcción, hay cruces junto a los caminos, las carreteras donde una persona falleció, hay cruces en los cementerios, hay cruces por todos lados. Incluso hay joyas que son cruces de oro, de plata, de piedras preciosas. Nada de eso existiera hoy si Cristo no hubiera resucitado. Cristo, al vencer la muerte, morir pero resucitar, cambió el significado de la cruz, de un instrumento de destrucción a un símbolo de esperanza, de odio a amor sacrificial. Mira, si Cristo no hubiera resucitado, la cruz sería solamente un artefacto
en un museo de horrores. Sería como los instrumentos de tortura que usó la Iglesia romana durante la Inquisición. Si tú ves esas cosas, te dan escalofrío que hubieran hecho a las personas sufrir solamente por creer en Cristo o leer la Biblia. Ahora, aunque hay cruces por todos lados, a menos que eres un creyente, no vas a entender el verdadero significado de la cruz. Porque para la mayoría de las personas son más como adornos culturales. Ahora, Pablo explica esto en 1 Corintios 1, 22 al 25. ¿Qué es lo que la muerte de la cruz significaba en aquellos tiempos? Dice Pablo, la cruz es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Ahora, para los judíos, eso de la muerte de Cristo en la cruz fue un escándalo, porque si verdaderamente fue el Mesías, qué vergüenza que los romanos lo hubieran matado en una cruz. Para los discípulos era una vergüenza que su líder hubiera muerto en la cruz. Para María, madre de Jesús, las otras mujeres, qué terrible para María ver a su hijo agonizar en una cruz. Por eso ninguno de los otros hijos de María vinieron, porque ellos seguramente les daba vergüenza ver su hermano mayor muriendo en una cruz. Y para los griegos, que los intelectuales, escuchar que el supuesto Salvador del mundo vino a esta tierra como hombre y hombre judío y después fue crucificado, era una locura para ellos. Es decir, este evangelio no tenía sentido. Pero Pablo dice que para el creyente en Jesucristo, la cruz representa el poder y representa la sabiduría de Dios. Ahora, si tú eres un creyente en Cristo, necesitas entender cómo la cruz fue un símbolo del poder y la sabiduría de Dios. Ahora, la cruz de Cristo es poder. Mira, cuando un hombre, un criminal, arrastraba su cruz por las calles, era un mensaje a la población que este hombre estaba bajo el poder de Roma. Y básicamente este hombre ya estaba muerto, era un hombre ya muerto. La cruz de Cristo es poder de Dios, porque cuando Cristo fue crucificado, no estaba bajo el poder de Roma, sino la autoridad de Dios. Es decir, cuando Cristo cargó su cruz, Él es inocente, pero tomó en sí nuestros pecados y se hizo culpable. Sin embargo, recuerdan que Poncio Pilato lo declaró inocente. Entonces, sí estaba bajo el poder para ser crucificado de Roma porque lo ordenaron, pero era la autoridad de Dios que permitió que, aunque fuera inocente, muriera. Aquí vemos el poder y la autoridad de Dios, no la de Roma. Así es la cruz, es poder de Dios. Y Cristo venció la muerte, y por eso la cruz siempre debe estar vacía, sin Cristo. La cruz vacía, puse aquí, nos hace pensar en el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Una cruz vacía sin Cristo ahí demuestra el poder de Dios. Ahora, porque Cristo colgado en la cruz te hace pensar que fracasó, que era débil, que ahí se quedó muerto. Ahora, la otra cosa, la cruz es sabiduría de Dios, porque se convierte de un símbolo de muerte a un símbolo de esperanza. Fíjate,
Para los judíos, como dije, la cruz era un escándalo. Para los griegos es una locura, demuestra el fracaso de una persona débil, demuestra debilidad. Pero Dios hizo que lo que pareciera ser un instrumento de muerte fuera un símbolo de la esperanza. Y la cruz, porque para ser crucificado tienes que extender tus manos. Cristo extiende sus brazos. Y Dios está diciendo lo que Jesús dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Esa cruz me demuestra los brazos extendidos de Dios por nosotros. Fíjate, las otras religiones tienen símbolos, los musulmanes, los budistas, pero nadie de ellos tiene un símbolo que les hace recordar que su Salvador murió y resucitó. ¿Por qué? Porque todos los otros fundadores están muertos en sus tumbas. Entonces, para los que son creyentes en Cristo, la cruz representa vida eterna, representa el poder de Dios, representa la sabiduría de Dios. La cruz es esperanza. Ahora, segundo, porque Cristo vive, la muerte ya no nos asusta. Recuerdo hace algunos años cuando visité a una señora grande que estaba en el hospital, muy grave, pero aún consciente. Y fui a visitarla y ella tenía pánico, pavor a la muerte. Quería que le extendieran su vida, días, aún unas cuantas horas. Entonces, claro, no se podía hacer nada para alargar su vida y yo quería que se hiciera, ella quería que se hiciera todo lo posible. Yo no le dije: mira señora, no se preocupe, usted se va a sanar, échale ganas. No le dije nada de eso. Fui al grano. Le dije: mira señora, se va a morir pronto, pero necesita aclarar su destino eterno. Si se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en la persona de Jesucristo, Él promete darle vida eterna, que al cerrar sus ojos por última vez aquí, las va a abrir en la presencia de Dios. Le dije: ¿quisiera usted, señora, hacer eso ahora mismo? Ella dijo que sí. Entonces ahí mismo en el hospital, ahí en su cama, agonizando, hizo esa oración de arrepentirse de sus pecados y depositar su fe y confianza en Cristo. Su familia estaba ahí con ella, me despedí de ella, me despedí y me salí de la habitación. A pocos minutos después me llamaron para decirme: pastor, a los minutos que usted se fue, ella falleció. Yo espero que esa oración que ella hizo fuera una oración, hubiera sido o habrá sido una oración sincera, que al cerrar sus ojos, al abrirlas nuevamente, estaría en la presencia de Dios. Mira, si tú no tienes esperanza de la vida eterna, la seguridad de eso, debes tenerle un pavor a la muerte, porque es final, es lo último y es permanente. No hay otra vida, no hay otra oportunidad. Yo he contado esta historia en otras ocasiones, la voy a repetir. Recuerdo cuando yo era niño que el hijo de unos vecinos falleció. Este hijo tendría unos 12 años de edad. Mi papá me llevó para ir a visitar a esta familia, darle el pésame. Era de noche. Vivían en una casa de adobe, piso de tierra. Su casa básicamente era un salón grande con unas mamparas nada más a separar lo que era su recámara. Habían movido todo. La mesa del comedor estaba a un extremo y encima de esa mesa estaba extendido el niño, vestido con los brazos cruzados. No tenían luz eléctrica, nada más unas velas. Habían puesto unas bancas frente a esa mesa donde estaba el niño acostado, el difunto. Habían como 8 mujeres, todas vestidas de negro. Eran las lloronas. Las habían contratado para llorar toda la noche. Y ahí estaban llorando y fingiendo que estaban llorando por este niño. Después en medio estaban algunos de los familiares sentados y después hasta atrás en las bancas junto a la pared de atrás estaban unos hombres tomando, hablando, cualquier cosa, se estaban emborrachando. En la calle afuera estaba una banda tocando música fúnebre
Y ellos tocaban estas notas tan tristes. A cada rato les llevaban cerveza para que siguieran tocando todo. Era una escena espantosa de opresión y de depresión. No había solo rayo de esperanza, ni un solo rayo. No había ninguna palabra de ánimo en esa situación. A la mañana siguiente llevaron el ataúd al Camposanto para ser sepultado. Fue la procesión por la calle. También mi papá y yo los acompañamos. La mujer venía con la mano puesta en el ataúd mientras iba caminando. Y cuando llegaron al Camposanto y estaban por bajar la caja en el hoyo, ella comenzó a gritar, a abrazar la caja, quería aventarse adentro también en el hoyo con todo hijo. Esta mujer, a pesar de ser muy religiosa, de tener un altar, no tenía ninguna esperanza que jamás vería otra vez a su hijo. Era un adiós para siempre adiós. Es terrible. Mira, cuando sepultaron el cuerpo de Jesús esa tarde, todo se había acabado, era el fin. Muerto es muerto. Y la ironía de todo eso, el que había resucitado a Lázaro, ahora él estaba muerto. ¿Y quién lo iba a resucitar a él? Y todas las promesas y todas sus enseñanzas, yo creo que pues eso se fue para afuera, eso se acabó, se borró, porque él ya estaba muerto. Ahora, nadie recordó que Jesús había predicho su propia muerte y su resurrección porque no escucharon muy bien. Seleccionaron lo que querían escuchar y lo hacemos también hoy día. A veces hay cosas que no queremos escuchar y no le ponemos mucha atención. Ahora, recuerden que 4 días después que Lázaro falleció, Jesús llegó a Betania. Marta salió para reclamarle: llegaste tarde porque mi hermano está muerto y muerto es muerto. Es decir, Marta recordaba que Jesús alimentaba a los miles, que caminaba sobre el agua, que sanaba a los leprosos, que le daba vista a los ciegos, pero esto de resucitar a una persona, yo no sé, que ella no pensaba que él tenía esa capacidad. Y en Juan 11:21, Juan relata esta situación porque Juan era testigo ocular de eso. Marta le dijo a Jesús cuando Jesús llega a Betania, dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pides. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resucitan en el día último. Pero ya está muerto hoy. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta dijo que sí, que creía en la resurrección, y sí le dijo así, sí, el Señor. Pero cuando el Señor fue al cementerio y pidió que le quitaran la piedra frente a la tumba, ella se quejó diciendo: no, Señor, respeto, su cuerpo se descompone, ya son 4 días. Es decir, ella no escuchó muy bien cuando él dijo: yo soy la resurrección. Es decir, yo voy a resucitar en el último día, pero yo también puedo resucitar ahora. Y es cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. ¿Por qué? Porque el que es la resurrección y la vida lo ordenó. Ahora, Pablo escribe en 1 Corintios porque Pablo sabía de ese evento cuando Jesús resucita a Lázaro y que Jesús iba a resucitar todos en el último día. Entonces Pablo declara en 1 Corintios 15, dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, la misma voz que le dijo a Lázaro: ven fuera, es la misma voz que vamos a escuchar cuando sonarán las trompetas en el día final. Pablo escribe: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, los que han puesto todos serán resucitados, pero esos primero. Y esta es una promesa y es firme. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Si hubiera muerto no habría ninguna voz al final de los tiempos. Y la tercera cosa quiero notemos es porque Cristo vive, todas sus promesas son ciertas y firmes. La noche en que Jesús lavó los pies a sus discípulos, la noche en que Jesús dijo, tuvo la cena, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la noche en que Jesús fue arrestado, esa noche Jesús hizo una serie de promesas a sus discípulos, para ellos, pero también para nosotros. Aquí está una de las promesas. Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es la promesa de que habrá un lugar maravilloso para nosotros después que morimos. Otra promesa, Juan 14:6, de la misma noche, Jesús le contestó la pregunta de Tomás, y Tomás había preguntado, oye, ¿a dónde te vas? No conocemos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la promesa es de que si creo en Cristo, seré recibido por el Padre. Seré recibido por el Padre. Otra promesa. Jesús dijo, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Es la promesa de contestar nuestras oraciones. Es la promesa de contestar nuestras oraciones. Aquí está otra. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es la promesa de enviarnos el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de Cristo. No dejarnos solos para enseñarnos, para consolarnos, para corregirnos, para guiarnos. No nos dejará solos. Es la promesa del envío del Espíritu Santo. Otro, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Es la promesa de tener paz en medio de las tormentas de la vida. Ahora, Cristo hizo estas promesas. Las hizo la noche en que sería entregado. El día siguiente lo matan. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿de qué nos servirían estas promesas? Serían sueños, serían imaginaciones, serían fantasías, serían cosas que, ¿sabes qué? Nada, huecos. Si se hubiera quedado en la tumba, esos hubieran quedado borrados en la pura historia. Por eso Pablo dice que porque Cristo vive, estas y todas las otras promesas son ciertas y son firmes para ti y para mí. Dice 2 Corintios 1, 19, 20, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no al mismo tiempo. Noten, mira, no hay contradicción en Cristo. Sí es sí y no es no. Jesús mencionó esto en sus enseñanzas, que si tú sí es sí, que sea sí, y si tú no es no. Mira, no seas mentiroso, no seas incumplido. Cuando dices sí que vas a hacer algo, cumple con tu palabra. Cuando vas a llegar a cierto lugar a tiempo, cumples. Eso es tu sí. Y que digas no cuando hay algo al cual debes decir no, pues que digas no, no te eches para atrás a las circunstancias, pues voy a decir que sí, cuando debe ser un no. Jesús es muy claro en sí y no. Ahora, el versículo 20, Pablo termina diciendo, Dios ha dado en Cristo para siempre su sí, pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús. ¿Entendemos eso?
Todas las promesas de Dios dependen de un Cristo vivo. Si no, ya no sirven para nada. Y tú y yo estamos gozando de las promesas de Dios hoy día y ni lo sentimos, damos por hecho. Sí, ahí están las promesas. Cuando nos damos cuenta, dependen de que Cristo resucitara. Hoy día, sin pensar, tú estás gozando de las promesas y las bondades de Dios que se cumplen. Es importante, ¿verdad?, que alguien cumple promesas. Supongo que ha habido personas en tu vida que han cumplido promesas, a veces cumplen unas y a veces no las cumplen. Conté esta historia hace unos años, lo voy a contar otra vez, me gusta mucho. Dice, en 1989, un temblor de 8.2 golpeó severamente a Armenia, en Turquía, dejando a 30,000 personas muertas en menos de 4 minutos. En un abrir y cerrar del ojo, todo cambió para miles de familias. En medio del caos y la destrucción, un padre de familia corrió hacia la escuela de su hijo y en vez de un gran edificio encontró un montón de escombros. Otros padres de familia estaban de rodillas llorando desconsoladamente frente a lo que antes era la escuela. Pero este padre inmediatamente se puso a trabajar. Se fue a la parte trasera del edificio donde recordó que su hijo tenía clases y comenzó a escarbar. ¿Por qué?, le preguntaron otros padres. Es inútil. El jefe de los bomberos le dijo que no tenía caso, todos estaban muertos, que había mucho peligro por los incendios, las explosiones, el gas que se escapaba. Pero él dijo que le había hecho una promesa a su hijo de siempre venir por él cuando algo pasaba. Y siguió escarbando el papá. 12 horas, 24 horas, 36 horas. A la hora 38 movió una gran piedra y escuchó la voz de su hijo. Inmediatamente gritó, ¡Armando! Contestó una voz débil, ¿papá? ¿Eres tú, papá? Le dije a mis compañeros que si estabas vivo, vendrías por mí. Prometiste y siempre cumples. Lo hiciste, papá, lo hiciste. Dios el Padre cumplió su promesa. Le dijo a su Hijo Jesucristo, si tú te vas a la cruz y mueres por los pecados de las personas, no te dejaré en la tumba. Te resucitaré el tercer día. El Padre le hizo una promesa a su Hijo y el Padre cumplió la promesa. Resucitó a su Hijo. Por eso todas las promesas que Cristo ha hecho para nosotros son firmes, son ciertas. Pablo termina en 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, porque Cristo vive, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque Cristo resucitó. La cruz es un símbolo de esperanza. Porque Cristo resucitó, ya no nos asusta la muerte. Porque Cristo resucitó, todas las promesas son firmes y ciertas. Gracias que tú cumpliste tu promesa, Padre, en resucitar a Cristo, y todas sus promesas son vigentes hoy. Afirma estas verdades y denos gozo este día, y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.